Cuando un país con hambre convierte en chivo expiatorio a un investigador, hay algo que no está funcionando bien. Hay una falla aquí. Si tú solamente viste un fragmento de la entrevista al investigador Roberto Caballero, que se volvió viral estas semanas que han pasado, creo que este video no te va a gustar mucho. Pero de todos modos pienso que es un video necesario, porque sinceramente pienso que estamos discutiendo a la persona equivocada por las razones equivocadas. Primero, quiero explicar un poco quién es este investigador Roberto Caballero. Caballero es un directivo de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Es una ONG de las típicas ONG cubanas que no son tan no gubernamentales como uno pudiera imaginar, pero que existen en la realidad y tienen un trabajo real. En este caso de la ACTAF, conozco un poco de cerca. Yo mismo pertenecía a la ACTAF cuando era investigador, cuando recién me gradué de la universidad y empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Sanidad Vegetal. Pues era automáticamente miembro de la ACTAF, justamente porque yo tenía una investigación que era acorde con los temas que ellos trataban, que tienen que ver con la agricultura sostenible, con pues modelos productivos que sean más amigables con el medio ambiente, etc. Y pues los conocí. Participé en algunas de las reuniones, en algunos de los eventos, y puedo decir que, por más que no son para nada independientes del gobierno, la realidad es que hay un trabajo serio, hay un trabajo sostenido, constante y que tiene resultados que son de gran valor para la economía cubana, para la agricultura cubana, para el medio ambiente cubano. Entonces, esta persona no es un representante del gobierno, es un investigador, un directivo, pero un investigador de esta ONG cubana. No es mi intención defender a este investigador. Realmente no lo conozco personalmente, no lo conozco más que ahora que que se hizo viral realmente, pero lo que pude intuir después de escuchar sus intervenciones es que estamos colocados ideológicamente y políticamente en las antípodas, digamos así. Es decir, evidentemente para ser directivo de la ACTAF es necesario ser parte, o no ser parte, pero es necesario por lo menos no estar opuesto al poder que impera en Cuba. Y ya eso es algo que coloca a esta persona en un lugar donde yo no estoy, por supuesto. Yo pienso que más allá de eso, hay algo muy preocupante en la manera que este investigador expresó algunas de las ideas que trajo a este programa. Estamos hablando del programa Cuadrando la Caja, uno de estos programas novedosos de la dictadura cubana, conducido por Marx Lenin, es esta vocera de la dictadura. Y pues fue invitado a conversar sobre temas relacionados con la producción de alimentos, algo tan sensible como eso. Y justamente porque se trataba de un tema tan sensible, es que pienso que algunas de las ideas que él colocó allí fueron bien mal colocadas. Es decir, el tono equivocado, las palabras equivocadas, incluso quizás hasta el lugar equivocado. La manera en que este investigador expresó sus críticas a la cultura alimenticia, a los hábitos cubanos, creo que fue profundamente insensible. Y lo fue por varias razones. No es algo trivial. La primera es que estas afirmaciones fueron dichas de manera que pareciera que el pueblo cubano, hambriado como está, pobre como está, ha decidido por sí mismo ser quien escoge qué es lo que come. La manera en que fueron planteadas es como si nuestra cultura, nuestros hábitos alimenticios fueran falsos, fueran impostados y no pertenecieran a la identidad del pueblo cubano.
¿A quién se le ocurre poder pensar que, por ejemplo, el arroz con gris no es parte de la cultura, de la identidad de la cocina cubana? Por supuesto que lo es. Entonces, al expresarlo de la manera en que él expresó sus ideas, hiere. Hiere porque está justamente atacando a una parte que es identitaria, es decir, la parte de algo que nos define como cubanos también. Y por supuesto, es una estrategia completamente fallida, creo yo. Pensar que el pueblo cubano optó por renegar de la malanga, renegar de la yuca, renegar del maíz, cosas que casi no se ven en el agro cubano, y decidir sustituirlas por la papa y el arroz es como mínimo injusto y por supuesto históricamente incorrecto. Es decir, esas decisiones fueron tomadas por la dirigencia del país, específicamente por Fidel Castro, que encarnó durante muchas décadas todas las principales decisiones que se tomaban en la isla, y la cercanía también de Fidel Castro con Europa del Este, con Asia, con todos los grandes países socialistas en aquellos años, ¿no? Y entonces justamente esos tratos, esos negocios que hacía Fidel Castro con estos países fueron los que finalmente decidieron esa presencia apabullante de la papa. Yo que trabajé, por ejemplo, en el Instituto de Sanidad Vegetal durante muchos años, sé perfectamente lo que significaba traer esos barcos con contenedores llenos de semillas de papa o papa de varios lugares. Había que inspeccionar, es decir, el gasto que eso implicaba era tremendo. Sin embargo, era el modelo que estaba impuesto desde una sociedad organizada verticalmente, estatizada. De manera que ahora de pronto expresar de una manera pues como que demasiado rápido y sin mucha reflexión que bueno el pueblo cubano está acostumbrado a comer papa, no debería comer papa, es como cuando mínimo injusto, ¿no? Es decir, el pueblo cubano nunca ha decidido, por lo menos en los últimos 60 años, qué comer. Básicamente ha comido lo que ha podido y lo que la dictadura pues le ha dado, ¿no? Entonces estoy de acuerdo en que eso fue parte de el gran revuelo que levantó sus palabras, ¿no? Es decir, esa especie de insensibilidad y yo diría que hasta a historicidad, pues si es posible, si cabe, ¿no? Porque no fue el pueblo cubano quien escogió ese menú, en realidad. Por otra parte, hay otro elemento de la intervención de él que es realmente preocupante y es no reconocer de manera más explícita, de manera más directa, el momento que se está viviendo ahora en el 2025. Es decir, el nivel de crisis del hambre tan profunda que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Y debo reconocer, él sí mencionó que el país no tenía solución y que realmente estamos en una crisis. Lo dijo en algún momento del programa, pero de alguna manera eso queda diluido y no fue recalcado y no fue colocado en el justo nivel donde debería haberse colocado. Y pienso que hay una falla en él al no hacerlo. Yo puedo entender, por supuesto, las limitaciones que tiene un programa como este, que se le impone a las personas que participan, pero también hay que ser justos cuando uno hace la evaluación de lo que está sucediendo. Y ese contexto es realmente definitorio en todo el asunto de la producción de alimentos ahora mismo. Y hay yo pienso que fue de una gran insensibilidad esa manera en que él expresó este tema, considerando la profunda crisis económica que está viviendo en Cuba. En otros terrenos también, pero en este caso hablando de la crisis económica. Esta hambre, esta crisis económica y alimentaria también implica la necesidad de colocar algo en la mesa que sacie. Puede parecer un poco trivial, un poco, no muy elevado hablar de este tema, pero realmente es definitorio. Y las personas lo están diciendo ahora mismo. Tú puedes buscar todas las opciones posibles. Si tú no colocas en mi plato algo que me sacie, que me llene, yo voy a sufrir mucho más esa hambre. Entonces, durante muchos años hemos construido
una dieta, un menú muy poco nutritivo, con muy pocos vegetales, con muy poca proteína y con muchos carbohidratos. Eso, por supuesto, que está mal. Y él lo sabe y lo dijo. Pero el problema está en que cuando tú lo dices y estás de pronto quitándome de mi plato esa cosa, ese elemento que me llena, esa poca cosa que va a decir, bueno, pues hoy comí, hoy logré al menos hacer una comida al día. Y en ese punto estamos ahora mismo los cubanos, ¿no? Donde ni siquiera estamos seguros de que vamos a poder tener una comida al día. Entonces, si ese elemento, que es el carbohidrato, que es la papa, que es la harina, que es el arroz, sobre todo el arroz, si tú eliminas ese elemento, pues sencillamente me estás dejando el plato vacío, ¿no? Y eso, es decir, en un análisis un poco superficial, porque por supuesto él no está proponiendo quitar el arroz y no poner nada en el plato, él no está proponiendo eso, pero realmente el modo en que lo dice es lo que llega a las personas y causa humillación, causa ofensa y yo creo que perfectamente justificado. Pero yo creo que el punto más doloroso es cuando él dijo de un modo frío y jocoso también que el pueblo cubano, cualquier cosa que se le tire, cualquier cosa que se le ponga en la mesa, que se le ponga en el mercado, lo va a aceptar porque realmente es mucha el hambre, ¿no? Y es cierto. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con él en eso que dice. Pero es tan humillante que venga un directivo de una organización y en plena televisión cubana nos diga esa dura realidad en la cara. Hemos visto videos de cubanos comiendo cualquier cosa. Hemos visto camiones que se derraman y en el piso cae, no sé, el aceite o cae la salsa de tomate y las personas van y lo recogen. Eso es una muestra terrible del nivel de degradación a la que esta dictadura ha llevado a nuestro pueblo. Pero está sucediendo y él lo dijo y esa manera fría en que lo dijo, esa manera insensible en que lo dijo, creo que fue lo que más dolor causó a la gente. Y por cierto, se generaron unas reacciones completamente justas a mi criterio, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas solo vio ese fragmento. Y pienso que en este caso sí es importante matizar y es importante ver el contexto si queremos ser justos en nuestra evaluación de esto que ha pasado. Las personas en Cuba, las personas fuera de Cuba, por supuesto, no ven los programas de la televisión cubana completos ni nada. Vemos pequeños fragmentos. Ya el hecho de escoger fragmentos tiene una intención detrás, por supuesto. En este caso, una intención crítica y perfectamente válida, ¿no? Pero incluso las personas que están en Cuba tampoco ven, o al menos no lo ven en el rigor ni de manera completa, estos programas de reflexión que se colocan en la televisión cubana, porque por supuesto el pueblo de Cuba ya está cansado de toda esta cháchara y de esta... Es decir, ve todo como un intento de quizás cambiarte la mente y venderte alguna nueva mentira, ¿no? Para justificar el desastre que vive en la isla. Y buena parte de las personas no ven eso y dado que ahora justamente las personas están escribiendo bastante internet en Cuba, pues también les llega este fragmento escogido con estas terribles declaraciones de este investigador. Sin embargo, ¿qué estamos dejando de ver cuando concentramos toda la atención en este fragmento, esta parte de su intervención que fue compartido? Yo pienso que es importante adentrarnos un poquitico ahí, porque eso nos va a permitir matizar un poco todo este fenómeno. ¿Qué dijo Roberto Caballero en ese programa? Bueno, dijo algunas cosas bastante interesantes, bastante valientes y bastante, bueno, pues conflictivas, diría yo. Lo primero es que mencionó de manera explícita las fallas en cuanto a gobernanza y las fallas institucionales que sufre ahora mismo todo el sistema de la industria y de la agricultura en Cuba. Dijo directamente algo que no es que esté descubriendo el agua tibia ni que no se supiera, pero no siempre se dice en un programa televisivo de la televisión estatal cubana, que es, por ejemplo, todos los impagos de acopio
a los campesinos cubanos, la dilatación de todos los reclamos que hace el campesinado a la dirigencia del país. Dejó bien claro que el gobierno es incapaz de dar una solución al problema agroalimentario cubano, lo cual no es poco. Criticó explícitamente el plan de gobierno. Ahí estaban ellos con el documento del plan de gobierno y tanto la moderadora como el otro invitado, del cual hablaremos después, estaban como muy orgullosos, ¿no? Porque muchos de los objetivos referidos a la cuestión de la alimentación estaban recogidos en este plan de gobierno. Y Roberto Caballero fue capaz de decir, sí, se sabe lo que queremos, pero en ese plan de gobierno no se dice cómo se va a lograr eso. Es una crítica directa al plan de gobierno que lo tenían ahí delante. Buena parte de la crítica de Roberto Caballero estuvo alrededor del tema de la centralización del poder y la necesidad de una descentralización. Habló de la municipalización de la agricultura, la municipalización del gobierno, de tener gobiernos locales verdaderamente autónomos y con capacidad de gestión, que no existe en Cuba ahora mismo. También se expresó que es un reclamo de buena parte de los emprendedores y de buena parte de, en general, las personas que están vinculadas con la agricultura en Cuba, es esta crítica a topar los precios, que es un tema complicado, pero el caso es que él, en esta intervención, se posicionó en contra de topar los precios, que es una política del gobierno cubano. Reclamó en todo momento la necesidad de que fueran escuchados los campesinos más sistemáticamente y de una manera real, no solamente formal. Llamó insistentemente a reducir la dependencia externa. Justamente este consumo de papa, este consumo de arroz, que son elementos que son importados, en determinado momento de la historia se produjeron en Cuba, pero hace rato que ya no es suficiente y se importa. Bueno, pues él tuvo una postura completamente crítica a estas importaciones y estuvo reclamando por producciones nacionales. De modo general, hizo una crítica bien fuerte al modelo de la agricultura cubana de todo el periodo revolucionario. No mencionó nunca la palabra de Fidel en el sentido de culparlo, responsabilizarlo por ese diseño. Debió quizás haberlo hecho. O quizás yo estoy esperando cosas imposibles, ¿no? No obstante, sí dejó bien claro que casi todas las políticas, habló de la desecación de pantanos, habló de las represas, habló de la contaminación del manto freático. Todas estas son políticas impulsadas por Fidel Castro, es decir, son consecuencias de las políticas impulsadas por Fidel Castro. Y él directamente hizo una crítica de todo eso, ahí en este programa, en plena televisión nacional. Por supuesto, toda esta crítica y todo este posicionamiento viene de una comprensión de él, de la CTAF y una buena parte de determinados investigadores en Cuba, de reconocer la necesidad de un modelo de desarrollo y de un modelo de agricultura sostenible. Y es una palabra que las personas lo oyen y ya están hastiadas. A veces no saben lo que significa agricultura sostenible o desarrollo sostenible, o a veces, con justicia, lo asocian a este discurso vacío que muchos gobiernos de izquierda promueven justamente para estar a tono con la Agenda 2030 de la ONU y, por supuesto, también obtener determinados beneficios económicos, porque, por supuesto, los organismos internacionales financian cualquier tipo de experimento, cualquier tipo de implementación de esta agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Pero en todo momento en el discurso de Roberto Caballero estaba presente esa idea de la necesidad de la autonomía, de la necesidad de reducir el impacto ambiental, de la necesidad de que sea sostenible en el tiempo, es decir, cualquier solución que se imagine, que se diseñe, que se programe, tiene que ser pensada para que pueda ser reproducida en el tiempo. No, si ahora vamos y salimos a la plataforma insular y pescamos todos los peces que hay ahí, tendremos pescado en el 2026 y ya no habrá más pescado. Entonces yo puedo entender que para las personas es difícil entender, es difícil asimilar restricciones en el consumo, restricciones
Pero hay que entender que el sistema en el que estamos insertados es un sistema finito, no un sistema infinito. Entonces, los recursos naturales que están ahí, si no se gestionan de manera inteligente, basada en ciencia, pues sencillamente desaparecen y ya no tenemos más. Entonces, la postura esta del desarrollo sostenible, de la agricultura sostenible, siempre está pensada en cómo podemos hacer explotar los recursos naturales, desarrollar tecnologías, desarrollar industrias que puedan generar lo que necesita el ser humano para su subsistencia, pero a la vez permitir que la naturaleza pueda seguir generando esa riqueza para nosotros y para las generaciones que vendrán en el futuro también. Lo cierto es que en varias ocasiones Roberto llamó a una agricultura diferente, completamente diferente, y no solamente dijo eso, dijo con todas las letras, hace más de 40 años que los investigadores cubanos están reclamando esto. Lo están reclamando. Están haciendo investigaciones, están haciendo propuestas, están colocando sobre la mesa esas opciones y las personas no, el gobierno básicamente decide pues ignorarla. Hay algo más que yo quiero dejar claro, porque no quiero parecer ingenuo ni hacerle el juego a la dictadura cubana y quedar yo aquí como un tonto útil, ¿no? Este discurso del desarrollo sostenible, de la búsqueda de alternativas, no es nuevo. Ya nos lo han vendido en otras ocasiones. Ese fue el tema principal en la década del 90, cuando el periodo especial, por supuesto, y ciertamente se generaron soluciones súper interesantes. Se generaron, bueno, pues se enfrentó la crisis del modo que mejor pudieron hacerlo. Quizás no como hubiéramos querido mucho, que es justamente con un cambio de sistema y con el fin de la dictadura, pero las personas lograron sobrevivir a la gran carestía, a la terrible crisis que se vivió en la década de los 90. Justamente desarrollando este tipo de iniciativas, y justamente porque el gobierno promovió este tipo de iniciativas. No solamente el gobierno, específicamente el ejército cubano promovió estas iniciativas. Por ahí anda un panfleto de lo más interesante publicado por la FARC, con soluciones increíbles para cosas en la casa, así, dar realmente solución a problemas que las personas tienen, tanto alimentarios como no alimentarios. Arreglar algo, arreglar una mesa, etc. Entonces, son soluciones prácticas reales, muy interesantes, que se generan a partir de la creatividad que emerge de la pobreza. Pero uno diría, pero yo no quiero, nadie quiere ser pobre para entonces tener creatividad y generar soluciones. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y yo comparto completamente esa postura. No es necesario eso. Y fue justamente esa una de las partes que más dolió. Es decir, cuando él, dándose cuenta de esa carencia tremenda, él piensa, es la oportunidad perfecta para entonces hacer un cambio en el modelo alimentario cubano y colocar entonces estos productos que son realmente más sostenibles, ¿no? Pero, como ya dije anteriormente, ¿no? No quiero regresar atrás, pero bueno, básicamente es muy ofensivo colocarlo de esa manera. Yo pienso que hay que estar muy atentos a esto, porque aunque Roberto Caballero no creo que sea un vocero del gobierno aquí en este programa, básicamente él vino a expresar su conocimiento, todo lo que realmente ha acumulado, no él, sino todo el grupo de investigadores que trabaja en la CTAF y en general la red de permacultores cubanos. Y bueno, hay muchas instancias que están trabajando estos temas, y él viene, bueno, pues a dar esa visión, ¿no? No pienso que desde siendo un vocero del gobierno cubano, pero hay que estar atentos porque el gobierno muchas veces utiliza a estas personas, a estas intenciones buenas, justamente para, primero, ya sabemos, ¿no? Para reclamar recursos de las agencias internacionales de ayuda al desarrollo, y además de eso, para decir, bueno, pues yo me desentiendo, siembra boniato en el parterre de tu casa,
cría un cerdo en la bañadera de tu casa y resuélvetelas como puedas. Y eso me parece que es puede ser peligroso y es, por supuesto, completamente injusto y no podemos permitir que suceda ni que pretenda el gobierno cubano desentenderse de su realidad y de su responsabilidad. Porque si él ha estatizado el país completo y todo tiene que pasar a través de él, pues entonces tiene que asumir la responsabilidad que él mismo ha colocado sobre sí. Entonces, yo quería, bueno, dejar bien claro esto, que por más que a mí me parezcan interesantes, necesarias, vitales, muchas de las cosas que dijo Roberto Caballero, no significa por esto que vamos a permitir que el gobierno cubano, bueno, pues salga con la suya y no enfrente la responsabilidad que tiene en esta grandísima y grave crisis alimentaria que estamos viviendo hoy mismo. De hecho, algo que demuestra bastante claro este juego del gobierno cubano, de la dictadura cubana con esta temática, es como, de manera casi automática, después de haber querido implementar todas estas estrategias durante el periodo especial, en cuanto comenzó a llegar la subvención de Venezuela, de Brasil, petróleo, fondos, créditos, etc., buena parte de estas cosas fueron abandonadas. No fueron abandonadas en el sentido de que fueron eliminadas por completo, ni que, pues hubiera alguna directiva que dijera, bueno, esto queda cancelado o cerrado, sino, como sucede en Cuba siempre, las cosas se abandonan, se les deja de prestar atención, y eso es algo que lo saben muy bien todas estas personas que han estado trabajando en el tema de la agricultura sostenible, de la agroecología, cómo se impulsó mucho y de pronto, bueno, pues ya no es de tanto interés. Es mejor, incluso, que salgan por América Latina a dar charlas sobre cómo es la agricultura sostenible antes de implementar y expandir la experiencia en la propia isla. Yo trabajé, nuevamente lo puedo decir porque fue básicamente uno de los momentos en que estuve más cerca de la producción agrícola en Cuba. Trabajé en el Instituto de Sanidad Vegetal, donde un concepto tan innovador, tan interesante, provechoso, como es el concepto del manejo integral de plagas, que intentaba buscar soluciones para el control de las plagas en la agricultura. Sí se implementaba, pero los grandes científicos de la institución siempre tenían como que esa cosita de que no hay nada que un buen bombazo químico, que es como hablan ellos, estas aplicaciones de pesticidas químicos a base de petróleo, etc. No hay nada como eso, ¿no? Y había toda una sección dedicada a la agricultura, al manejo integrado de plagas. En algún momento podré hablar de eso, pero bueno, no es el tema, no es el caso ahora mismo, no viene al caso. Pero sí, básicamente perdió todo el apoyo y en cuanto hubo posibilidad de acceder nuevamente a los químicos, pues para allá fueron a apoyar a los químicos, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora regresemos al programa en sí, al programa este de Cuadrando la Caja. Uno de los problemas que veo yo en todo hacia dónde se ha movido el debate es que justamente al concentrarnos en estas expresiones del investigador, estas expresiones insensibles, pues se nos olvida que algo más está sucediendo ahí, en ese mismo programa, y que también deberíamos enfocar nuestra mirada crítica hacia ese lugar. La primera cosa, había un invitado del Ministerio de la Agricultura que no fue. Eso es algo bastante común. El Ministerio de la Agricultura muchas veces decide esencialmente no acudir porque no tiene respuestas que dar. Recuerdo un debate de lo más interesante hace muchísimos años sobre el tema de los cultivos transgénicos en Cuba, y pues se generó justamente por científicos preocupados, forzaron a tener una reunión para debatir el tema. Y fue el viceministro de Cultura, fue el primero que habló, viceministro de la Agricultura, fue el primero que habló, dijo lo que quería decir y dijo, con su permiso, yo me retiro. Y se fue y dejó a todos los científicos preocupados con el tema de los transgénicos, bueno, pues
diciendo lo que tenían que decir al aire, porque la instancia principal que debía responder decidió sencillamente irse de la reunión. En este caso pasó exactamente lo mismo. Lo dijo la conductora al inicio, que había sido invitado, pero que no acudió el ministro de la Agricultura. Por otra parte, ¿quién sí acudió? Bueno, acudió este ingeniero, el ingeniero José Carlos Cordobés, que es justamente un importante directivo de la industria alimentaria cubana, tan importante que es el directivo general de política industrial dentro del ministerio. Es decir, si hay algo de la industria alimentaria en Cuba que no está funcionando, esta persona, que sí es el representante del gobierno, tiene una gran responsabilidad. Sin embargo, todas las intervenciones, las pocas que tuvo este cuadro, este funcionario, básicamente estuvieron enfocadas a confundir, decir una especie de trabalenguas, utilizar algunas palabritas y básicamente no responder para nada al cuestionamiento que se estaba haciendo. Y yo pienso que sí se pudo haber, en todo este revuelo, sí pudimos haber indagado un poquito más sobre quién era esta persona, su responsabilidad real del hambre que está pasando el pueblo cubano. Porque mientras el investigador dijo lo que dijo, el investigador está buscando soluciones para justamente resolver el problema. Este que está acá es el que pone las trabas, este ingeniero. Es justamente la cara del gobierno, la cara de la dictadura, y se vio en varias ocasiones. Es decir, por ejemplo, en determinado momento se dijo que aquí estábamos haciendo algunas críticas al sistema de la agricultura y a él no le gustó que se dijera la palabra crítica, que no eran críticas. Él fue uno de los que tenía el plan de gobierno en la mano para decir que todo el tema de la alimentación estaba recogido en el plan de gobierno, mientras entonces el investigador dijo, sí, están recogidos los problemas, pero no está recogido cómo se van a resolver esos problemas. Entonces, por eso decía al inicio que me parece que estaba enfocado quizás no hacia la persona correcta, la crítica, más allá de la justa, por supuesto, crítica a los modos insensibles en que se condujo, ¿no? Pero en cuanto a ya cuestiones de sustancia, para mí fue muy preocupante la manera en que se condujo este representante del gobierno, y también fue muy preocupante, por supuesto, a la moderadora Marx Lenin, que para mí es una triste caricatura de lo que debe ser una periodista o una conductora. Ella realmente lo que creo que es máster o doctora en ciencias filosóficas. Será muy máster y muy doctora, pero no sabía qué cosa era la acuicultura. Vas a hacer un programa relacionado con la agricultura y con la alimentación y no sabes lo que es la acuicultura, que por más que no sepas en qué consiste, la palabra que te tiene que informar de qué va la cosa. Pero no, ella, pues, sin ningún tipo de pudor, al mejor estilo de Arlene Rodríguez de Ribet, que nunca sabe absolutamente nada, pues ella plantó ahí, ¿no? ¿Qué cosa es la acuicultura, no? Entonces fue bastante pobre, bastante, yo digo, degradante ese tipo de intervención. Y sobre todo, esta Marx Lenin se ocupó en varias ocasiones de interrumpir cuando el investigador estaba hablando y sobre todo estaba haciendo las críticas más severas, de interrumpirle y decir, vamos a dejar eso para después, ¿no? Entonces lo hizo varias veces. Y eso sí está demostrando, a estos dos, a mi criterio, sí son voceros de la dictadura. Uno, desde el poder de la institución, la otra, desde la estrategia comunicativa, la campaña de desinformación, justamente todo el programa, todo el aparato propagandístico de la dictadura cubana, que es básicamente lo que esta muchacha encarna ahí, ¿no? Entonces, hacia esos lugares no se dirigieron tantas críticas más que a la tercera parte de esta tríada, ¿no?
Y finalmente un elemento que me concierne de manera directa, porque buena parte de mi vida lo he dedicado también a esto justamente, ¿no? Y es este temor que tengo de que la manera en que se ha conducido toda esta crítica al investigador, pues signifique un duro golpe para cosas que a mí me importan y que debiera importarnos a todos los que queremos una Cuba que pueda salir de este hoyo en el que está metido, ¿no? Porque con dictadura o sin dictadura, las personas tienen que comer. Y la realidad es que cuando llegue el momento de que finalmente nos liberemos de este terrible lastre que significa esta dictadura de 60 años, de más de 60 años en Cuba, todavía vamos a tener que necesitaremos generar una agricultura que responda a las necesidades de la gente en el país. Y esa agricultura que vamos a generar necesariamente tendrá que tener una alta dosis de autonomía, tendrá que tener una alta dosis de creatividad, tendrá que tener a los campesinos en el centro de esa agricultura, y es todo lo que este hombre ha estado queriendo promover en este debate. Entonces, me apena que cuando nos vamos con toda esta ira justificada por esta insensibilidad de este investigador, tiremos junto con él, pues tiremos todo el conocimiento y pues todo este bagaje que se ha producido en Cuba y en el mundo en torno al desarrollo sostenible, a la agricultura sostenible. Entonces, para mí es un gran peligro que esto pueda suceder de esa manera, por una parte. Por otra parte, quiero coincidir con mi colega Mónica Baró, estaba escuchándola ayer, y hablaba de que, bueno, personas como esta, Roberto, y muchas otras personas más, existen constantemente, existen en Cuba. Es decir, hay personas que no entienden, como muchos de los que estamos fuera o de los que están dentro, y ya lo ven también, que Cuba es una dictadura y que ninguna solución que emerja de ese sistema va a solucionar la base, la problemática esencial, que es la libertad en Cuba. Pero las personas siguen reproduciendo su vida en ese país. Los que no se han ido siguen enseñando a los niños y a las niñas en la escuela. Siguen trabajando la tierra, siguen investigando, siguen produciendo lo que produzcan, mal o peor, bajo la égida de un gobierno implacable que les dicta lo que tienen que hacer, pero reproducen su vida. Y no podemos sencillamente a esas personas sacarlas de la ecuación, porque no son activistas políticos, porque no son las personas que quizás, bueno, las personas que deseamos que fueran, las personas que fueran capaces de enfrentarse y denunciar. No todos son así, no todos lo logran, y cada cual hace soporte desde donde puede. Desde una dama de casa hasta un niño que va a un parque a jugar. Entonces, a veces creo que somos muy severos desde afuera, y es como para decir, pero no te rías, ¿de qué te ríes? No hay nada que reírse, que Cuba es una dictadura. Las personas tienen que reír porque las personas tienen que vivir. Las personas tienen que bailar y tienen que ir a una fiesta, y con la orquesta que le manda el gobierno, la Dirección Municipal de Cultura, y se lo ponen en una tarima, con esa tienen que ir a bailar, y se tienen que tomar el ron malo que le pone la dictadura ahí, porque de otra manera pues no habría vida. Entonces yo pienso que a veces somos muy severos. Si la persona no es un dictador, si la persona no es un represor, si la persona no es un delator, yo pienso que hay que darle siempre el beneficio de la duda, y en este caso más todavía, en el sentido de que esta persona, estaba hablando específicamente de Roberto Caballero, pues detenta en sí un bagaje, un conocimiento que va a necesitar Cuba para su desarrollo futuro. Entonces, yo, bueno, quería dejar justamente esta reflexión mía como aporte, primero desde la comprensión, de la ira de la gente, la comprensión de la humillación. Yo pienso que él hace poco salió, dio una respuesta muy interesante, muy buena, me gustó la respuesta que dio, pero no le perdono que no haya pedido disculpas. Era su oportunidad para pedir disculpas por lo que dijo, el tono en que lo dijo, las maneras en que lo dijo, y creo que se hubiera salvado de mucho, ¿no?
Pero no obstante eso, no obstante no pedir disculpas, de todos modos, yo pienso que valdría la pena, primero todas las personas, intentar buscar el video que está en internet, en YouTube, y verlo completo y ver todo lo que dijo ahí, para construir una opinión un poquito más informada. Y segundo, bueno, pues salvar de esa intervención todo aquello que tiene que ver con las soluciones que necesitamos para una agricultura que verdaderamente responda a la necesidad de los cubanos, a la necesidad de producción de alimentos, la necesidad de que estos alimentos sean saludables, que sean locales en su buena mayoría, en su buena parte, que por supuesto incluya la importación de arroz y la importación de papa, todo eso. Es decir, no se trata de excluir ninguna cosa, se trata de colocar la mayor parte de los financiamientos en aquellas cosas que realmente garanticen la sostenibilidad de la agricultura, de la producción de alimentos. Entonces, sí, yo garantizo todo esto y también puedo importar arroz y puedo importar papa y puedo importar lo que sea de Asia, no importa que sea de Asia, de África, de Francia, de donde sea. Eso no es el problema no es ese, nunca ha sido ese. El problema es que a la vez que se hacen todas estas importaciones, tiene que haber un mayor porcentaje de producción nacional, porque así es como se garantiza la autosuficiencia de un país, ¿no? Entonces, bueno, esas eran algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes. Por favor, déjenme sus comentarios. Sé que es conflictivo, sé que no va a ser la más popular de mis intervenciones y que muchas personas van a estar en contra. Está bien, es perfectamente comprensible. Déjame tus comentarios aquí abajo. Yo los leeré todos, trataré de responderlos. Y sobre todo, pero espero que sea desde la postura del diálogo, de la construcción de una Cuba, la Cuba que necesitamos, con libertad y con comida. Muchas gracias.